Bien, entonces tenemos que en una estructura se compite, pero en una paternidad no se compite, porque como somos familia, todos crecemos juntos. En una estructura se camina por imposición. Esto es lo que tienes que hacer y punto. Se te impone. Tienes que congregarte, eso es una imposición. Si usted no lo hace, el día que lo haga, le van a preguntar ¿por qué no vino tal o cual día? Nunca le van a preguntar qué pasó, hubo un accidente, le pasó a algún familiar, no pudiste llegar, no tenías dinero para trasladarte. Nunca. Siempre es ¿por qué tu falta de presencia? Eso ocurre mucho en una estructura. Se te imponen las cosas. Y para que usted pueda cumplir en lo que se le impone, se le asusta, se le aterroriza, se utiliza la escritura, que es uno de los pecados más grandes que se están moviendo hoy, que es que se usa la escritura para manipular a la gente y decirle que si no se congrega está en maldición, que si no se congrega le va a ir mal en la vida, que si no se congrega está en rebeldía, que la Biblia dice que hay que congregarse. Sí, la Biblia dice que hay que congregarse, pero cuando habla de congregarse no está hablando netamente de eso que nosotros hacemos y no está hablando de transformar lo que era a lo que hoy tenemos. Porque congregarse tiene un significado específico y sujetarse tiene un significado específico. La sujeción es voluntaria. De hecho, la palabra sujetarse en hebreo es rendirse voluntariamente. Si yo quiero, me rindo, y si no quiero, no me rindo. Y eso no significa que sea rebelde, simplemente que soy libre de escoger lo que quiero. Si lo que me ofrecen es bueno y no me rindo, bueno, yo me lo pierdo. Pero si lo que me ofrecen no es bueno y yo no me rindo, bien hago. Entonces es voluntario. El que quiera ir va y el que no quiera ir no va. No se puede manipular a la gente con la escritura para que las personas se mantengan esclavos de un sistema babilónico que para nada tiene que ver con la libertad con la que Cristo nos hizo libre. Entonces, se camina por imposición. En una paternidad no hace falta que te digan, que te convenzan, que te manipulen, porque en paternidad se camina por convicción. Aquí en paternidad se camina, inmediatamente el Espíritu Santo se revela a tu vida y te da claridad de que la decisión que estás tomando es la correcta. Usted se convence. Entonces usted se mantiene pegado a una visión, apoyando una visión, apoyando un programa, un proyecto, un propósito, un ministerio. Usted se alinea con ese propósito, no porque le dijeron que tiene que hacerlo, no porque le dijeron que la Biblia lo dice, sino porque el Espíritu Santo te lo reveló y estás convencido. Aunque los demás digan que eso no es de Dios, que eso no sirva, en tu espíritu hay una convicción porque el Espíritu Santo te guía a toda verdad. En paternidad solamente se mantienen los que están convencidos. En una estructura camina la mayoría del pueblo por imposición. Entonces, en una estructura yo soy uno más, un número más, ¿ok? En una estructura yo soy uno más, un número más, ocupando un puesto. Pero en una paternidad yo no soy uno más. En una paternidad yo soy alguien importante. ¿Por qué? Porque soy hijo de mi padre. Y en una familia cada hijo es importante y es miembro de la familia y es valorado en la familia por su importancia. No es visto como un número más. Entonces en paternidad soy alguien importante, pero en una estructura soy un número más. Soy el número 100 o soy el número 1000. En una estructura yo soy reemplazable. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, ¿cómo opera la estructura babilónica? La estructura babilónica opera de la siguiente manera. La Iglesia Católica, ellos hacen seminarios profundos de teología para formar un grupo de personas, de sacerdotes, que van a ir escalando posiciones.
una vez que estos seminaristas se gradúan de sacerdote, se les asigna una parroquia donde van a comenzar a pastorear la grey de esa parroquia. Entonces tienen un edificio llamado iglesia, un púlpito, sillas, donde gente va a llegar y ellos le van a predicar sermones. Entonces, en la estructura babilónica, que es la iglesia católica, y esto incluye mucho la iglesia evangélica, porque la iglesia evangélica ha sido penetrada, filtrada por este tipo de doctrina, de dogma. Entonces, en la iglesia católica se preparan seminaristas para asignarle iglesias en tal o cual parroquia, y son los pastores de esas parroquias. En la iglesia evangélica es igual, se envían las personas a un seminario bíblico, a un instituto bíblico, y una vez que la persona ya se gradúa del instituto bíblico, se le considera preparada para pastorear. Entonces se le asigna un campito blanco para que vaya a pastorear. Entonces pasa a ser lo mismo que el sacerdote, el cura de una parroquia. Pero así no es que se hacen los llamados, así no es que se forman los líderes. Estudiando en un instituto bíblico y creer que los recursos académicos son los que forman el carácter y la revelación para levantar un ministerio. No, aquí la gente tiene que ser gente de desierto. Debe prepararse bíblica, académicamente, por supuesto que sí. No estoy en contra de los institutos bíblicos, no estoy en contra de la formación de los pastores. Lo que estoy es en contra de la forma humana como se levantan los ministerios. Entonces se graduaron 3 o 4, entonces lo ungimos, los preparamos y ya tengo 4 pastores. Cuando se abre un campo blanco, mando a uno de ellos. Que una persona se gradúe de un instituto no lo hace pastor, porque los pastores los llama Dios. Efesios 4:11. Él constituye apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Él constituye, no son institutos quienes los forman. Entonces, soy reemplazable. ¿Por qué? Porque si yo me gradúo de un instituto y a mí me asignan un campo blanco, yo tengo un pastor principal por encima de mí. Si en ese campo blanco la obra no avanza o yo cometo un pecado moralmente horrendo a la vista de los hombres, entonces me sacan de ese campo blanco y mandan a otro pastor. Es decir, que el hombre me puso y el hombre me quitó. Soy reemplazable. Si me porto mal, envían a otro y a mí me anulan. ¿Ves? Porque la estructura se trabaja así, pero en la paternidad no se trabaja así. Soy irreemplazable. ¿Por qué? Porque soy hijo de mi padre. Es decir, para que yo pueda ser reemplazado en mi familia, tiene que ser que yo fallezca y que mi madre para otro hijo. Pero mientras yo sea parte de la familia, nadie me reemplaza. Y aunque me reemplacen, sigo siendo hijo y ellos seguirán siendo mis padres. Que me desconecten de la familia no anula el derecho de ser mis padres y no me quita a mí la categoría de ser hijo. Sigo siendo alguien importante. Nadie me reemplaza. Siempre tengo mi lugar. Por eso en la paternidad Dios es el que hace el llamado. Y las personas que se le asigna una autoridad son personas claramente llamadas por Dios. Son irreemplazables. Si se caen, tienen que levantarse en el camino. Se restaura, se le imparte, se le ayuda, pero no se le reemplaza, porque el llamado no se lo dieron los hombres. El llamado se lo dio Dios, y reemplazarlo es ir en contra de la voluntad de Dios hacia esa persona. Entonces, así es que está funcionando la paternidad y la estructura. La pregunta es, ¿con qué usted se identifica? ¿Es usted una de esas personas que opera dentro de una estructura donde todo es rígido, donde todo se te impone, donde se te asusta, donde se te pide que tienes que ir, que tienes que venir, que tienes que dar, que no tienes que dar, que tienes que hacer, que no tienes que hacer, que no visites otras iglesias, que no te juntes con tal o cual persona? Así de controlada está tu vida dentro de una estructura. Pues es tiempo de despertar.
La Biblia dice: salid de en medio de ellos, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus plagas. El apóstol Pedro dice que el juicio comenzará por la casa de Dios. La casa de Dios va a comenzar a ser visitada, porque antes que Cristo venga, el Señor tiene que sacudir la estructura de la iglesia para que todo lo que no está firme, para que todo lo que no esté conectado con la eternidad se venga abajo y solamente se mantenga lo único inconmovible, que es aquello que se ha conectado a la voluntad de Dios, y en este caso es su paternidad. Así que si una iglesia no funciona con los 5 ministerios, por ejemplo, si una iglesia no funciona con los 5 ministerios, ya la iglesia está trabajando ajeno al plan de Dios. Entonces ahí no manda Dios, ahí no opera Dios, ahí no habita Dios. Aunque puedan ocurrir milagros, movimientos, fuerzas extrañas que puedan moverse, lo que algunos llaman ser lleno del Espíritu Santo, aunque pueda moverse toda esta tecnología, eso no es evidencia de que Dios está allí, porque una de las marcas es operar bajo paternidad, y lo otro también tiene que ver con los 5 ministerios. Señores, para uno levantar una iglesia, lo que necesita es tener un buen discurso, un púlpito, silla, un local y gente que asista. Así se levanta una iglesia. Para hacer eso, cualquier individuo con habilidad lo puede hacer. No necesita a Dios para hacerlo. Lo puede hacer. Que en un templo hayan miles y miles de personas no es evidencia de que Dios está allí. Sino pregúntenle a los musulmanes, que es la religión más grande del mundo, que se mueven millones de creyentes, y el hecho de que haya un líder que maneja esa cantidad de personas no significa que Dios está allí. Pregúntenle a los testigos de Jehová, sus templos se llenan cada sábado, cada domingo se llenan los templos de los testigos de Jehová. Es la segunda religión más grande del mundo. ¿Ve? Entonces, si es una de las religiones que está en más crecimiento, eso no significa que Dios está ahí. Pregúntenle a las sectas satánicas, pregúntenle a los santeros, pregúntenle a los espiritistas, que sus religiones crecen y crecen y crecen, y ocurre casi lo mismo que ocurre en nuestras iglesias. Hay milagros, hay revelaciones, hay sanidades, hay de todo, pero eso no significa que Dios esté allí. Señor o señora líder que me está escuchando, que usted tenga un templo lleno de gente no significa que Dios está operando, porque allí están los musulmanes, allí están los mormones, allí están los testigos de Jehová, allí está la santería, que manejan más gente que la iglesia evangélica, pero Dios no está allí. Púlpito, gente y moveres espirituales no es garantía de que el Dios verdadero esté operando. Mi llamado es a que habitemos en paternidad. Muchas gracias, bendiciones.